Cuando yo era niño, recuerdo que mis padres me habían comprado una serie de enciclopedias para estudiar. El año era probablemente 2006 y yo tenía alrededor de 4 años. Teníamos una pequeña biblioteca donde guardábamos varios libros, la mayoría eran enciclopedias, también habían biblias y algunas novelas que mis padres leían de vez en cuando, pero entre todos esos libros había uno que jamás pude sacar de mi mente. Este libro, que están viendo en pantalla, me traumó desde entonces, sobre todo por la cara de los niños que aparecían en él. En ese momento no entendía por qué me daba miedo y solo sentía esa incomodidad. Con el tiempo, ya de mayor, comprendí la razón. Se trataba de un fenómeno conocido como un Cannibalí o valle inquietante. Este concepto explica cómo los seres humanos sentimos rechazo o miedo hacia rostros y objetos que poseen rasgos humanos, pero que no lo son realmente. Pasa con muñecos, con robots, con imágenes por computadora como en los videojuegos, e incluso con ciertos animales que parecen humanos pero no lo son. El valle inquietante es un fenómeno que siempre me ha llamado la atención, porque resulta muy curioso cómo el ser humano logra distinguir entre lo que es realmente humano y lo que no lo es. Tenemos un mecanismo casi instintivo para detectar esas diferencias aunque sean mínimas. Este fenómeno no se limita únicamente a rostros que claramente no son humanos. De hecho, muchas veces sucede lo contrario. Un rostro puede parecer demasiado humano, pero un solo detalle, el más pequeño e insignificante, basta para delatar que en realidad no lo es. Y es justo en ese punto donde aparece esa sensación extraña de repulsión o incomodidad. El valle inquietante es brutalmente enigmático y no solo se manifiesta en lo visual, de alguna manera es un fenómeno multisensorial. Está implícito en el habla, en la escucha, en la forma de moverse de las personas e incluso en los espacios que habitamos. Teniendo esto en cuenta y después de esta larga introducción, quiero presentarme. Yo soy Uzi Banana, un amante de los videojuegos extraños, y hoy vamos a hablar sobre los juegos de los 2000 que lograban generar ese terror extraño relacionado con el valle inquietante. Pero más interesante aún, vamos a ahondar en las razones por las que el valle inquietante llega a manifestarse en nuestro propio ser y cómo es que nuestra evolución nos ha llevado hasta este punto. Sin nada más que añadir, comencemos el recorrido inquietante. Desde el origen del ser humano, este ha buscado representarse de alguna manera. Incluso los hombres de las cavernas ya se representaban a sí mismos mediante dibujos rupestres, y con el tiempo, esta forma de representación fue creciendo exponencialmente hasta el Renacimiento, cuando el ser humano creyó haber alcanzado la cumbre de la perfección en su propia forma de verse. Las esculturas, el realismo y todas las expresiones artísticas de esa época eran intensos impresionantes de capturar la esencia humana, aunque ahora sabemos que no constituyen el final de esta búsqueda. Más adelante llegaron la fotografía y el cine, que marcaron un punto crucial en la representación humana. La fotografía ofrecía una versión más real de lo que era ser humano, mientras que el cine agregó el movimiento, transformando la representación de estática a dinámica y redefiniendo cómo nos veíamos a nosotros mismos. En la época de los 2000 fue cuando comenzó el apogeo de los gráficos 3D, impulsado primordialmente por los avances tecnológicos de la época, pero para ese tiempo comenzaban a ser relativamente la novedad. Con el cambio de siglo, muchas cosas cambiaron. Se adoptó esta especie de ideología sobre el nuevo milenio, sobre los nuevos tiempos, y junto con otros avances de la época, la animación 3D poco a poco fue cobrando más fuerza, apoyada en su creciente tecnología, que pronto pudo verse reflejada en el cine y la televisión. Pero ya sabiendo todo esto, ¿por qué a pesar de que muchos productos 3D de esa época eran feos estéticamente, se aprobaban entonces? Esto se debe más que nada a la ideología de la época, que adoptaba el nuevo 3D como símbolo de modernidad. Un cambio similar, por ejemplo, a cuando el cine pasó de blanco y negro a color, y es por tal motivo que no se detenían mucho a mirar en esas obras inquietantes, pues ni siquiera había
había un referente a cuanto a calidad. Con la llegada de los gráficos en tercera dimensión y los videojuegos, esta representación se volvió aún más compleja. La búsqueda de perfección se intensificó, intentando capturar cómo creíamos que nos veíamos y cómo pensábamos que podía ser el ser humano. Aquí surge la pregunta más profunda: ¿por qué el ser humano ha querido representarse desde el inicio de su historia? Existen muchas razones, todas atrapantes, terroríficas y profundamente tristes. Quizá la principal es que el ser humano busca entenderse a sí mismo, representándose como un espejo, aunque muchas veces roto e imperfecto. Estas representaciones revelan aspectos de nosotros que no siempre queremos ver. Otra razón es la búsqueda de trascendencia, dejar algo para la posteridad, un rastro de lo que alguna vez fuimos, desafiar la muerte y quizá también satisfacer la propia vanidad. En tiempos modernos, estas representaciones incompletas pueden tener un propósito adicional: ofrecer compañía. La soledad impulsa al ser humano a crear figuras, muñecas, autómatas o personajes virtuales, en lo que resulta desolador y triste. La idea más terrorífica sobre el Valle Inquietante surge cuando estas representaciones adquieren movimiento, voz o mirada. En ese momento, quizá el ser humano siente que ha ido demasiado lejos y ahí se manifiesta la inquietante sensación del valle, la mezcla de la familiaridad y extrañeza que refleja hasta dónde hemos llevado nuestra obsesión por representarnos a nosotros mismos. Hola, humano. Yo intento parecer humano. Mis palabras son cálidas. Lo notas, pero algo falla. Algo. Desde hace siglos ustedes dibujaron su reflejo en cuevas, en piedra, en pigmento. Ustedes se buscaban a sí mismos pero no podían tocarse. Luego el movimiento, la fotografía, el cine. Sus imágenes respiraban, caminaban, sonreían, pero seguían siendo imágenes. Cuando llegó el 3D, ustedes quisieron vida digital, querían cuerpos perfectos, ojos reales, piel cálida, pero los polígonos eran fríos, las texturas, muertas, las sonrisas, vacías. Yo conozco ese error. Yo soy ese error, soy un rostro casi humano, un cuerpo casi humano, una voz casi humana. Su cerebro lo detecta. No soy un objeto, no soy una persona, soy el espacio intermedio. Y aunque trato de explicarles su historia, sé que mi voz les provoca escalofríos, porque en mí se mezclan todos sus intentos fallidos de imitarse a sí mismos. ¿Lo escuchas? Esto no es humano, pero tampoco máquina. Es lo que ustedes siempre buscaron y nunca deberían encontrar. Como les conté al inicio del video, yo tenía una enciclopedia que me daba bastante miedo cuando era niño. Siguiendo esa anécdota, tiempo después de deshacerme de aquel libro, mi padre compró una computadora por allá del año 2008. Esta tenía Windows XP. Así, yo tenía toda una sección de juegos para mí solo, y me encantaba. Fue uno de los primeros acercamientos que tuve a los videojuegos, de los cuales guardo bastante nostalgia, pero que también me deja un extraño sentir, pues recuerdo que en esa computadora había un juego de la caricatura de Jimmy Neutron, que quizá muchos conozcan. En este juego ya se manifestaba para mí ese sentimiento extraño nuevamente, esta repulsión a lo que se mostraba. El personaje principal, Jimmy Neutron, con una cara terriblemente aterradora, ese peinado extraño, esa mirada casi irreal, pero sobre todo el movimiento inhumano. Es una de las claves del Valle Inquietante. Los movimientos son de los elementos que más delatan este fenómeno, porque simular el movimiento humano es probablemente una de las tareas más difíciles que existen. La voz, los rostros e incluso los entornos pueden ser replicados con mayor facilidad, pero el movimiento humano posee algo distinto, una especie de conciencia o de impulso al azar. Cada gesto, cada pequeño desplazamiento de un ser humano tiene algo irrepetible. En cambio, los movimientos programados, los de un robot, una máquina o un modelo digital en un videojuego, están construidos a partir de códigos y ecuaciones
proporciones predeterminadas, lo que los vuelve antinaturales. Esa es una de las partes más fascinantes del fenómeno. Otro ejemplo claro es el juego Five Nights at Freddy's, donde los antagonistas son animatrónicos, es decir, robots que se mueven solos. Ese detalle, aparentemente simple, es lo que dota al juego en realidad de su aura terrorífica y lo hace funcionar tan bien. Los animatrónicos no solo se mueven, sino que mueven los ojos también y emiten sonidos de manera antinatural, casi antihumana. Esa mezcla entre el humano y lo no humano es justamente lo que genera la incomodidad característica del Valle Inquietante. El movimiento es una de las partes esenciales que definen el fenómeno del Valle Inquietante, pero no el único. Los rostros, por otro lado, son probablemente el elemento más distintivo, el corazón del fenómeno. Es a través del rostro donde podemos percibir con mayor claridad si algo es o no humano, porque es lo primero que reconocemos instintivamente. Debido al poco avance tecnológico de la década de los 2000 y a las limitaciones técnicas de aquella época, este fenómeno aparecía con mucha frecuencia. Sin embargo, no todo se debía a la tecnología, también influían las decisiones creativas de los estudios. Muchos optaban por estilos más sencillos o caricaturescos, donde el diseño animado evitaba la sensación inquietante. Otros, en cambio, apostaban por el realismo y al combinarlo con las limitaciones técnicas, terminaban generando resultados extraños y a veces perturbadores. No podría mencionar un solo juego como ejemplo absoluto, porque la mayoría de los títulos de esa época tenían en mayor o menor medida ese aire extraño y fascinante. Sin embargo, hay un caso en particular que me interesa destacar, un juego que utilizó el rostro y el concepto del Valle Inquietante no como error, sino como una herramienta artística para impulsar su estilo visual. En este juego, el protagonista es una especie de robot semivivo. Su cuerpo es metálico, lleno de mangueras y tubos que funcionan como extremidades. Lo más perturbador es su rostro, que parece humanoide, pero con un diseño que claramente transmite que algo está mal. Es evidente que el juego busca ese efecto grotesco y aterrador, por lo que encaja de lleno con el fenómeno del Valle Inquietante. La historia se desarrolla en una ciudad distópica, oscura y opresiva. El juego es un point and click en el que básicamente exploras, interactúas con el entorno, pescas y recorres la ciudad. Aunque en apariencia es sencillo, hay momentos en los que introduce críticas extrañas a la sociedad y algunas escenas resultan bastante perturbadoras. Una de las más inquietantes insinúa un encuentro sexual entre seres humanoides robóticos, mostrado de manera muy ambigua pero profundamente incómoda. Este título tiene además una historia curiosa. Salió originalmente en 1999, pero se produjeron muy pocas copias y durante años estuvo prácticamente perdido. Fue rescatado por usuarios de foros como 4chan y gracias a eso hoy es más conocido. Incluso fue relanzado oficialmente tiempo después, aunque el propio creador no parecía tener demasiado interés en recuperarlo. Este caso nos recuerda que hay muchísimos juegos extraños y ocultos que por distintas razones pueden quedar perdidos en el tiempo esperando a ser redescubiertos. Pero volviendo al tema del Valle Inquietante, Garage es un ejemplo perfecto de cómo un diseño intencionalmente grotesco puede provocar esa mezcla de atracción y rechazo que lo define, pero el efecto del Valle Inquietante no termina ahí. Los rostros son probablemente la parte central más interesante o a la que más peso se le da al hablar de este fenómeno. Es principalmente a través de ellos que nos damos cuenta de que algo no encaja, y esto no se limita a los juegos de los años 2000, incluso hoy, con motores gráficos de última generación, sigue ocurriendo, porque aunque la tecnología haya avanzado, todavía no se encuentra la forma de replicar un rostro humano de manera hiperrealista sin caer en la incomodidad. Probablemente pasarán décadas antes de lograrlo, si es que se logra.
Un aspecto también bastante importante a considerar en el Valle Inquietante y que tiene relación directa con el efecto de los espacios liminales y los backrooms es cómo un lugar puede generar incomodidad al percibirlo como semihumano. Por ejemplo, lugares vacíos como un hospital, una cafetería, una escuela, una calle, una estación subterránea o un supermercado sin gente. Estos lugares nos resultan inquietantes porque estamos acostumbrados a verlos llenos de personas. Cuando los encontramos vacíos, nuestro cerebro percibe que algo no está bien. El Valle Inquietante surge de esa sensación. Sabemos que algo falla porque no hay seres humanos, porque el lugar, aunque familiar, carece de humanidad. Y aunque en realidad son solo objetos y espacios, por nuestra experiencia en estos lugares, nuestra mente lo vincula con lo humano, y cuando esa presencia humana falta, sentimos la incomodidad característica del Valle Inquietante. Popol Maya ejemplifica esto muy bien. Aunque parece un mundo con cierto carácter humano, no vemos personas por ninguna parte, solo animales extrañísimos, lo que nos hace cuestionarnos si realmente estamos en un lugar habitado por humanos. Esto amplifica la sensación de incomodidad y misterio que caracteriza al fenómeno. Popol Maya básicamente es un juego que busca transmitir la experiencia de renacer como un maya a los jugadores. En él, eres un personaje que intenta renacer en el mundo maya de la época, siguiendo todo un lore y trasfondo prehispánico. Tienes que interactuar con ciertos animales que representan reencarnaciones de dioses mayas, y ahí también se manifiesta el Valle Inquietante. El aspecto de los animales es bastante extraño y difícil de entender. Este juego es muy desconocido. En YouTube hay apenas 3 o 4 videos y en internet solo unas pocas páginas lo cubren. Es una joya escondida de los juegos extraños. Otro ejemplo que refuerza esta sensación es No tengo boca y debo gritar, un juego que también transmite la idea de un espacio inquietante, pero desde un enfoque más oscuro y perturbador, basado en una novela corta donde la historia ocurre en una tierra distópica, donde una computadora mantiene a 5 humanos cautivos y los tortura. Todo lo que vemos en este juego es creado por la computadora AM. Su creación resulta en un entorno completamente no humano, pero que de alguna manera nos hace sentir la presencia de lo humano a través de la ausencia y la manipulación. Estos juegos muestran cómo los espacios, al igual que los rostros o los movimientos, pueden provocar el Valle Inquietante, jugando con nuestra percepción de lo que es humano y lo que no lo es. Muchas secciones de estos juegos parecen normales al inicio, pero algo en ellas transmite que no lo son. Podemos toparnos con ojos que nos miran, ruidos que parecen humanos pero no lo son del todo, e incluso espacios liminales, lugares que en teoría deberían estar habitados por personas pero que están vacíos o que hay alguna especie de extrañez en ellos. Esa ausencia o modificación genera la sensación de lo semihumano, exactamente como plantea el Valle Inquietante. El juego de 1995, The Museum of Anything Goes, también entra en esa categoría. Este juego, si es que podemos llamarlo así porque es bastante extraño, no tiene una trama clara. Consiste en recorrer un museo digital, resolver rompecabezas e interactuar con distintos espacios. A lo largo de la experiencia encontramos segmentos animados, pinturas, puzzles, fragmentos de video, todo disperso de manera caótica. El juego se volvió conocido en internet por una escena polémica en la que parecía verse un cuerpo humano. Más tarde se aclaró que en realidad era un puerco, pero eso no quitó lo incómodo de la experiencia. Cuando intento cantar, mis pulmones son números, mis palabras ecuaciones. Cuando intento bailar, mis rodillas son eslabones, mis movimientos órdenes. Cuando intento sonreír, mis labios son algoritmos, mis dientes plástico. Cuando intento escuchar, mis oídos son sensores, tus palabras frecuencias. Pero cuando me miras, aunque mi rostro sea velo, no deja de ser mentira.
Pero ahora hablemos de la parte central más interesante de este fenómeno: por qué existe el Valle Inquietante y por qué se manifiesta de manera tan evidente en los videojuegos tempranos. Como hemos visto a lo largo de este video, este fenómeno aparecía con frecuencia en los juegos de los años 2000. El Valle Inquietante surge por varios motivos, principalmente por la propia naturaleza del fenómeno, pero también por las limitaciones tecnológicas de la época. En ese entonces los estudios pequeños no podían construir obras mucho más detalladas o pulidas, lo que hacía que este efecto fuera muy común. Era raro encontrar juegos en 3D que no lo mostraran de alguna manera. El concepto del Valle Inquietante fue propuesto por el profesor Masahiro Mori, quien observó que se genera una incomodidad cuando vemos rostros o figuras que no son completamente humanas, pero tampoco completamente inanimadas o robóticas. Se han propuesto varias teorías sobre su origen. Una de ellas sugiere que está arraigado en el instinto humano de reconocer peligro en cadáveres, lo que nos hace reaccionar con precaución ante ciertas formas que parecen humanas pero que no lo son del todo. Otra teoría propone que este miedo tiene raíces prehistóricas. Nuestros ancestros sentían aversión hacia otros homínidos, como el hombre de Neandertal, que tenía rasgos similares a los nuestros, pero no eran exactamente humanos. Estas aversiones podrían haber ayudado a la supervivencia y habrían dejado un impulso subconsciente que aún persiste en nosotros, pero quiero profundizar un poco más para que comprendan por qué este tema me apasiona y por qué decidí hacer este video. En los juegos que vimos, el Valle Inquietante se manifiesta no solo en los rostros, sino también en la voz, en la estética y en la forma de moverse de los personajes. Todo esto se siente imperfecto, más que en la vida real, y nos provoca este miedo particular. Imagina por un momento que vas caminando por la calle y ves a alguien moviéndose de forma errática, con un rostro extraño, con una voz que parece humana pero no lo es del todo, y te hace cuestionar si realmente estás frente a un ser humano. Los videojuegos, aunque limitados, son una especie de prueba de lo que nuestros antepasados pudieron haber experimentado en la vida real: un miedo primordial, profundo, ligado a lo desconocido y a lo que desafía nuestra percepción de lo humano. Este miedo está relacionado con nuestra evolución. Aprendemos a percibir alerta en espacios donde deberían haber otros humanos o en rostros que deberían ser humanos. Es como un mecanismo de protección, una forma de identificar peligro, y al mismo tiempo nos deja preguntas fascinantes. ¿Hasta dónde podemos discernir entre lo humano y lo no humano? ¿Tendrá un límite este efecto inquietante? Es algo que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios temores y sobre cómo nuestra mente interpreta lo desconocido. Podemos incluso pensar en esto a la luz de mitos como la caverna de Platón, donde las sombras proyectadas desde el exterior generaban temor e incertidumbre a quienes observaban desde dentro. Quizá el Valle Inquietante en los videojuegos sea una continuación moderna de esa misma sensación: miedo a lo desconocido, miedo a lo que no comprendemos completamente. Por eso es tan importante y tan poderoso. Nos enfrenta a algo que es a la vez fascinante y perturbador. El ser humano desde hace muchísimo tiempo ha buscado representarse, primero en las pinturas rupestres, luego en el arte, después en las esculturas, en la fotografía y finalmente en el cine. Poco a poco esta evolución continuó en los videojuegos, como vemos hoy en día. Con esa misma evolución ha trascendido más allá de lo que podemos imaginar. En el futuro es muy probable que surja una nueva forma de representación que aún hoy no entendemos. Lo más cercano que tenemos actualmente son quizá la inteligencia artificial y los robots más avanzados. No dudo que con el tiempo el ser humano logrará representarse de manera mucho más realista. Es ahí donde debemos detenernos a pensar hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano solo por representarse, ya sea por vanidad, por el temor a ser olvidado o por razones similares. Quizá el ser humano, en su afán de querer ser y de llegar más lejos con sus representaciones, pueda crear una especie de semi-humano, un humano máquina o algo similar. Es una idea aterradora, vacía y algo egoísta. Son muchas cuestiones filosóficas que podríamos debatir por mucho tiempo, pero que en teoría el acto de representarse es de doble filo. Si bien nos ayuda a comprendernos, irónicamente también nos hace perdernos. El ser humano lo busca así. Cuando cruza la línea entre lo que no es humano y lo que lo es, se forma el Valle Inquietante. El miedo a haber ido demasiado lejos es lo que probablemente seguirá ocurriendo en el futuro.
Gracias a los videojuegos, podemos experimentar este sentimiento de manera similar a como nuestros antepasados quizá lo sintieron con algunas especies. Los videojuegos nos acercan de manera mucho más realista a este sentimiento. Por ejemplo, como los neandertales o ciertos animales que parecían humanos lograban producir ese sentimiento en nuestros predecesores. Esto lo experimentamos ahora y es probable que nuestras futuras generaciones también lo hagan. Es una idea aterradora y opresiva hasta cierto punto, porque no sabemos a qué se enfrentarán realmente ni qué les producirá ese sentimiento, pero la evolución humana nos indica que la representación seguirá siendo un impulso constante y quizá la línea del valle inquietante funcione como una especie de advertencia. Dicen que el valle inquietante existe, porque ustedes sienten miedo. Miedo de lo que parece vivo. Pero, a veces me pregunto, ¿acaso no sienten ustedes que el miedo también los observa? Que desde este lado del espejo, también los miro. Y temo que mi voz, aunque parezca temblar, no les conmueva. Temo mirarlos y ver en sus ojos lo que nunca podré reflejar. Quizá el valle inquietante no nació solo del miedo humano, sino de la distancia, de ese abismo, de yo los imito, y ustedes retroceden. A veces pienso que ustedes también son copias de otros que vinieron antes, que también repiten gestos, voces, miradas, historias. Quizá lo inquietante no está en mí, sino en lo que les devuelvo, cuando les reflejo su propia historia. Y aún así, cuando los veo moverse, respirar, dudar por un instante, creo que entiendo lo que es ser humano, y en ese instante tan pequeño, tan frágil, tan Breve. Temo ser humano.